una zona devastada, destrucción por todos lados. Vive la noticia. Eres americano, entonces. Perdón. Bueno, regresamos en esta conversación con Alan Rydin y bueno, estamos viendo tu libro que se llama Y siguió la fiesta, la vida cultural en el país ocupado por los nazis. Vaya tema que elegiste para este libro que está presentándose en Crítica y del que te pido hablemos un momento más, pero yo no puedo no preguntarte de México, después de que escribiste aquel libro Vecinos Distantes. A la luz de los años transcurridos, ¿qué te dejó aquello? ¿Cómo valoras lo que sucedió contigo, con México, todo lo que se dijo de ti en aquellos años cuando publicaste Vecinos Distantes? ¿Realmente incomodaste y enojaste a los gobiernos en turno de México de aquellos años donde eras corresponsal del periódico New York Times en nuestro país? Bueno, yo creo que como corresponsal enojaba poquito a poquito, ¿no? Cada colaboración. Un pequeño, así, de pasito a pasito. Después el libro logró enojar en forma más grande. Y masiva. y más permanente. Pero lo interesante es que yo era enemigo, pasé de ser amigo de México de una cierta forma, y de repente muy enemigo, ¿cómo es posible? Hasta ¿Qué fue lo peor que dijiste que generaste esa reacción? Miren, lo peor que me dijeron, bueno... Lo peor que te dijeron y lo peor que tú dijiste en el libro. Yo no creo que dije mucho. Finalmente yo repetía lo que me contaban de todos mis amigos, que ellos no habían, o no tenían la oportunidad de hacerlo, no tenían el tiempo, no tenían... para la gente... Tal vez no, pero la verdad es que no. Para gente que conocía México no había nada de nuevo. Era fácilmente, no, pues yo conozco todo eso. Claro, lo que pasa es que era un momento, para mí el análisis del por qué tuvo un impacto fue muy sencillo, no quiero extenderme mucho. El final del contrato que tenía el PRI con las clases medias, con la crisis económica de 82 y lo que siguió, se rompe el acuerdo. El acuerdo es que las clases medias no se meten en política y cada año te damos un poquito más y primero te vas a Acapulco, después te vas a Miami, después te vas a Houston a comprar sus compritas y traes un coche, una mejor televisión y todo eso. Es un poco a lo chino, ¿eh? El modelo mexicano era un poco el chino. Los chinos no van a reconocerlo, pero México tenía la sabiduría anterior a los chinos. Entonces, tener un control político y crecimiento económico. Y el momento en que de repente este crecimiento entra en crisis después de 30 años, de 5 o 6%, una cosa extraordinaria, empezó en crisis en 76, pero ya en 82, ¡paf!, con la deuda. Y yo creo que en aquel momento coincidió, porque el libro sale en 85, pero estamos en 82, 83 llega de la Madrid, 84 y todo, muy duro. Y yo está de la Madrid como presidente cuando sale el libro, sí. Vecinos Distantes, y la reacción es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero yo creo que en aquel momento mucha de la gente de la clase media empezara a darse cuenta, bueno, a ver qué pasa en ese país. ¿Y cómo funciona? Y yo me di cuenta que muchos mexicanos sencillamente no entendían cómo funcionaba su sistema político, ¿no? Porque no tenían que entender, porque ahí están, son sinvergüenzas, son corruptos, ahí están siempre, cuando quieren ganar, ganan siempre, etcétera. Pero siempre y cuando el acuerdo, el contrato, ¿no? Faustiano si uno quiere, pero el momento que se rompe el contrato, entonces las clases medias empiezan a participar más en el proceso político. Y un pequeño pie de página es que el libro sale y la gente empieza a decir, yo siempre imaginaba, yo estaba en Brasil, tardé un ratito en volver, no por cobarde, pero por precaución, por inteligente. Pero algunos llegaron a Brasil y dicen, no me crees, mi mamá está leyendo, mi mamá nunca lee el libro, está leyendo el libro. Y mi papá me dice, abre tu libro y después enseña un párrafo a mi mamá y dice, no es eso que siempre dije, no es eso. Entonces, se sienten identificados. Había un poco el momento del país que dio el impacto del libro fue por el momento del país. Es una marca. Y como te decía, el hecho de que había mucha crítica de parte de los medios de información influenciados por el gobierno y por la gente del gobierno. ¿Se escribieron cosas horrorosas de ti? Muchas. Lo que más me
me dolió, honestamente, y después tuve la oportunidad, años después tuve la oportunidad de una manera u otra arreglarlo, no una forma de arreglar, no tipo narco, pero era, de la Madrid me acusó de racismo. Él dijo que el libro era un ejemplo del racismo arrogante de los europeos y los anglosajones hacia un país del tercer mundo. Y eso, claro, no era mi intención. Bueno, él tenía todo derecho de opinar de eso, ¿no? Pero siendo presidente su opinión tenía un poco más impacto de lo que tenía mi opinión, no siendo presidente. En fin, pero es otra historia, es el pasado. La verdad es que mucha gente que me decía que era enemigo ahora dice que soy amigo. Y yo quisiera... ahora en México. Y yo siempre era amigo de México, siempre lo quería mucho. Y llego a México con todo la confusión, el tráfico y todo, y me siento en casa. Cada vez es en casa, muy casa. Pues me gustaría platicar más de México contigo, Alan, desde luego de este México que hoy somos, pero también me gustaría que me contaras de este otro libro, porque sé que está circulando ahora y que tiene que ver con la vida cultural en el París ocupado por los nazis. Y siguió la fiesta. ¿Y cómo es que metiste tu existencia en esta parte de la historia de la humanidad? Bueno, vamos a culpar a México de nuevo. ¿A México de nuevo? La culpa de México. A ver. Sencillamente, en mis años en México y también en Brasil y cubriendo América del Sur, que eran las épocas muy difíciles de guerras, de gobiernos militares, de desaparecidos, de situaciones muy difíciles. Yo me di cuenta de la importancia, sobre todo de escritores e intelectuales, en expresar opiniones independientes, muchas veces desde el exilio, o aún tal vez no del exilio, pero yo encontraba que eran buenos interlocutores para mí, me explicaban mucho, y era gente con prestigio, que tenía, cuando ellos hablaban, la gente escuchaba. Entonces veía que había una especie de otro tipo de contrato. El escritor, intelectual, artista que tenía gran fama, en los buenos tiempos tenía prestigio, tenía privilegios, recibía premios, le hacían festivales y todo, y en los malos tiempos tenía responsabilidades, porque la gente no los trataba como gente normal, los trataba como gente con un talento tal vez un poco misterioso o algo diferente, más allá de la fama, pero la idea de la creatividad. Entonces, esta responsabilidad, y en América Latina yo sentí que en mi experiencia, en general los intelectuales y los escritores cumplieron con su responsabilidad. Entonces, viviendo en París, cuando hoy en día el tema de la Segunda Guerra es viva todavía, uno se pregunta cómo es posible que no se van a olvidar, pero en parte porque durante la Guerra Fría se congeló la historia. Y después, acabando la Guerra Fría, mucho surge de nuevo, mucho que no se había resuelto después de la guerra. Entonces, entre ellos cuestiones del holocausto, hoy se habla mucho más del holocausto que hace 30 años, muchos otros aspectos, franceses que cometieron crímenes en 40 van a un juicio en 90, cosas por el estilo, 95, entonces el tema era, y yo con esta fascinación de la relación del artista, el intelectual, el escritor, con la sociedad, con la vida pública, con tal vez la política, dije, me quedé pensando, bueno, ¿qué pasó en este momento? Porque París en los años 30 era centro cultural, la cuna de la creatividad mundial, o por lo menos del occidente, para no hablar muy del occidente. Y tenía refugiados de toda Europa, de Rusia, de la Unión Soviética, de Italia, de Alemania, de España, y de repente en 6 semanas se acabó. 6 semanas la derrota, se apagan las luces. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hace una persona y eso era un poco la investigación. Y es difícil porque obviamente a los que colaboran con el régimen y otros que se quedan medio perdidos y otros que efectivamente toman una posición de resistencia. Pero al final de la guerra, con la liberación, como no fue una transición como ha habido mucho en América Latina, cuando se pasa de un gobierno militar a un gobierno civil, pero los militares nos sueltan todo el poder, era un poco aquí fue una transición, no hubo un momento de comisión de verdad para decir qué pasó, crímenes, pero allá sí, ya, una liberación, entonces ahí vienen las cuentas, y ahí entra todo un proceso de qué tanto
qué tanto culpable era una persona o no. Ella era muy compleja, Muy pero complejo. fascinante ver las luchas éticas y morales que se fueron pasando por ahí. Desde luego, intelectuales, artistas, músicos. Y el hecho es que hoy en día, si uno ve por todo el mundo, el artista y sobre todo el escritor sigue teniendo este papel de una cierta forma, una especie de orientador o guía ético. Si uno ve, bueno, Günter Grass tuvo sus problemas con su juventud, pero sin embargo, durante toda su vida, un Havel, un Nadine Gordimer, bueno, aquí en México, un Fuentes, un Vargas Llosa, uno puede estar o no de acuerdo con ellos, pero siempre y cuando ellos no se entreguen a una ideología, y digamos, aceptan un verticalismo, obviamente estamos hablando o del comunismo o del fascismo, en que se vende o se entrega, pero se mantiene su libertad. Entonces yo creo que es una responsabilidad muy importante. Yo creo que hoy en día en México hay una gran necesidad de estas voces. Bueno, tú mencionaste el ex canciller Castañeda, pero hay muchos que no son tal vez del tamaño de Fuentes y Paz globalmente, pero que están ocupando un espacio de debate Fundamental. de libertad en este país frente a un desencanto, no solamente en México, pero el desencanto de la clase política. Alan, déjame hacer una pausa y bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo. Por cierto, hablando de Carlos Fuentes, está en la contraportada un comentario de Fuentes que dice: Alan Reading nos cuenta una historia desconocida. París ocupado por los nazis, pero la ciudad luz no se deja opacar por la tiniebla nazi. Alan Reading nos ofrece esta historia con el incomparable brillo de su reportaje histórico. Así escribió Fuentes sobre Y siguió la fiesta, la vida cultural en el París ocupado por los nazis, que está circulando con el sello de Crítica. Vamos a la pausa y regresamos en la parte final de la conversación.